Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy les vamos a explicar lo que es la biodanza y para ello contamos con la persona más adecuada, ya que está con nosotros Rolando Toro, que es su fundador. Bienvenido. Gracias, don David. Bueno, no sé cómo podríamos, así por entrar ya directamente en materia, cómo podríamos definir la biodanza en pocas palabras. ¿Qué podríamos decir? Bueno, en pocas palabras diría que es una poética del encuentro humano. Y en forma más académica diría que es un sistema de integración de la afectividad, un sistema de renovación orgánica y de recuperación de los instintos de la vida que permiten proteger la vida y permitir su evolución. O sea, de esa manera entonces sería la síntesis, ¿no? Sí, sí. Entonces, un sistema, dicho, de integración de la persona. De la afectividad. De la afectividad de la persona, sí. ¿no? Porque el problema es que en casi todo el mundo la inteligencia tiene un gran prestigio y la afectividad menos, sí. Francamente menos. Entonces, están disociadas en la civilización contemporánea. Se siente algo y se piensa distinto. Se piensa una cosa y se siente diferente. Entonces, integrar la inteligencia con la afectividad es esencial, porque cuando están disociadas es una tragedia. Cuando va por caminos distintos. Sí, ¿no? Y justificando intelectualmente atrocidades, se puede llegar otra síntesis que había leído yo y que había apuntado aquí: conexión con la vida. Bueno, es un sistema de conexión con la vida, y esto parece un poco abstracto, pero no lo es, porque estamos disociados de las cosas vivas, de lo cotidiano, estamos disociados del cuerpo, y la vida misma es descartable en nuestra civilización. Se mandan millones de personas a la guerra, a la muerte. O sea, la vida no es respetada, es traicionada en nuestro tiempo. Bueno, ha aludido a sistema, ¿no? Sí. La vida está muy relacionada, más que con la inteligencia, con la afectividad y con el instinto. ¿No? Es vida una buena relación con los hijos. Es vida una relación de amor. Pero... Bueno, con los hijos, con el de amor y con todas las personas también. Y con todas las personas no digo comunicación, sino un vínculo. Ya. Un vínculo de centro a centro. ¿No? Vínculo quiere decir es una relación profunda. Sí, hay una escala de vínculo. Desde el autismo, en que la persona no está vinculada, siguiendo por el individualismo, hasta que aparecen las formas modernas de pensar al ser, que es la empatía, las formas supremas de relación humana, que son el amor. Sí. Yendo a los elementos que usted ha destacado, usted ha dicho que hay que vivir a partir de los instintos. Los instintos, además, digamos, como una conducta innata, podríamos decir. Los instintos son conductas innatas, heredadas, que están para preservar la vida. Los instintos son una sabiduría cósmica y están muy desprestigiados, porque cuando se habla de instintos se piensa en el pecado. Sí. ¿No? Sí, en ese sentido. Pero eso es que cuando usted ha dicho que es hereditaria, o que los instintos son hereditarios, eso, como usted dice, no solamente de nuestros padres, sino de más profundo, claro, más amplio. De la especie humana. Sí. Y entonces irían también encaminados, digamos, a conservar esa especie, ¿no? No solamente la persona.
porque los instintos están reprimidos fuertemente. El primero que está reprimido es el instinto de conservación. La prueba es que hay millones de personas a morir. El instinto de conservación está anulado por valores culturales. Religiosos también. Religiosos, el instinto sexual está reprimido, ¿no? El instinto de alimentación está bloqueado por los alimentos que se venden ahora, sí, sí. ¿No? Otra característica entonces de los instintos es que no hay que aprenderlos. No, hay que escucharlos y regularlos con la inteligencia y con la afectividad, pero hay que escucharlos. En ese sentido, y a través de ellos, tenía aquí anotados también para comentarle, pues restablecemos la unión con la naturaleza. Sí, ¿no? Sí. El hombre se ha disociado de la naturaleza. La destrucción ecológica del planeta es evidente. No es ninguna novedad. Los bosques son incendiados, el calentamiento global del planeta, producido por las industrias. Es decir, estamos disociados de la naturaleza. Antiguamente el ser humano está muy vinculado a la naturaleza, ¿no? Y eso se va perdiendo. Se va perdiendo. Sí, y es terrible. Amenaza con extinción de la especie. Otro aspecto también que creo que es fundamental, usted me dirá, dentro de la biodanza, digamos, es la experiencia vital, y además la experiencia vital intensa, ¿no? Sí. Realmente. Sí, nosotros trabajamos con una metodología que es la vivencia. La vivencia es una experiencia intensa aquí y ahora para estar 100% con las personas, con la naturaleza, con la belleza del arte. Sí, sí. ¿No? Entonces, viviendo cada momento así intensamente. Sí, intensamente. Sí. Entonces, la gente tiene gran prestigio la relajación. Y entonces se ama en forma relajada, se trabaja en forma relajada, y eso no es la biodanza. Sí, sí, sí. O sea, sería entonces la vitalidad, casi la alegría, el instinto de vivir, ¿no? Sería en ese sentido. ¿Sí? Don David, usted parece que conociera... bueno, las cosas que he leído para preparar esta conversación con usted, ¿no? Que conociera la biodanza de fondo, porque está relacionada, los instintos están relacionados con la vitalidad, con la energía disponible para la acción. Y incluso si tiene la estructura de instintos bien protegida, el destino entero del hombre se desenvuelve con plenitud. Pero los que están frenando los instintos y están constantemente interviniendo con la mente en ellos, bueno, se destruye. Dado que nuestros espectadores también están viendo esas imágenes que estamos viendo, eso sería como una sesión de biodanza, ¿verdad? Bueno, pues la relación entre las personas, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros no tenemos miedo al contacto. El contacto es indispensable en la vida humana, y el que no es tocado y acariciado empieza a morir. Y esto es una comprobación científica, no es un problema de valores o de ideologías religiosas, no. El que no es acariciado empieza a morir. Entonces, hay que recuperar el contacto, la caricia. Contacto físico. Sí, el contacto físico, el abrazo, la mirada a los ojos, el tocar las manos, que la gente da la punta de los dedos para saludar. Sí. Bueno, y de eso también la importancia que dentro de este esquema tiene la sexualidad. Sí, ¿no? Y es por eso que la sexualidad está en crisis en este momento. La queja, sobre todo, no solo de las mujeres, también de los hombres, es universal en distintos países.
la frigidez, la impotencia, la eyaculación precoz, son el pan de cada día, ¿no? Sí, y, bueno, y de la sexualidad, la afectividad también, ¿no? En definitiva, y de la afectividad, la creatividad, ¿no? Sería como una cadena. Tienes razón. Sí. La afectividad, la creatividad está reprimida. Las personas empiezan a repetir un esquema de comportamiento y no hacen innovaciones que les impiden crecer. Sí. Y respecto a la afectividad, es, a mi modo de ver, lo que está más reprimido, incluso más que el instinto sexual. La afectividad... ¿Pero qué? ¿Eliminar los afectos, entonces? ¿Ah? Eliminar los afectos. Están eliminándose. Sí. Y la biodanza lo que hace es recuperar la capacidad de afecto. Por eso decimos una poética del encuentro humano. No relacionarse con los aspectos externos, sino que entrar en el alma de las personas. Las personas están totalmente influidas por aspectos externos de las personas, ¿eh? Por el peinado, por la vestimenta, por la belleza, ¿no? Y no ven adentro lo que hay en la persona, no ven la música de su lenguaje. Ya que he utilizado música, por dar y por completar esta idea inicial que estamos dando de la biodanza, bueno, la música y el movimiento, digamos, son los caminos, sí, ¿no? O los instrumentos. Y hay un hecho extraordinario en la música. La música tiene un poder de transformación que ya se remonta a Orfeo, ¿no? Al mito de Orfeo, que era capaz de influir con su lira en la vegetación. Florecían los árboles en invierno con su lira. Dominaba a los animales feroces, mejoraba a los locos y despertaba el amor, ¿no? Entonces, la música tiene un poder extraordinario y somos permeables a la música. Entonces, no necesita la música pasar por el filtro intelectual, sino que va directamente a la emoción. Me gustaría repasar también, aunque sea brevemente, su trayectoria. Bueno, usted comienza en la enseñanza básica. Sí. Desarrollando aspectos... Y trabajé con niños, incluso actualmente tenemos la propuesta de una educación biocéntrica, una educación que conecte con la vida, que el objetivo de la educación sea aprender a vivir, y no a saber la fecha en que nació Napoleón. Es mucho más importante cómo los niños se tratan en el recreo, ¿no? Las formas de comunicación. ¿No? Y la educación biocéntrica en este momento es un sistema que se está extendiendo mucho. Sí. Bueno, esta alusión que yo he hecho a sus comienzos en la enseñanza básica se desarrollan lógicamente en Chile, usted es chileno, y todavía, aunque viaja mucho, sigue residiendo allí, ¿verdad? Y ahí pude tener la oportunidad de conocer la mente del niño, escuchar al niño, ¿no? Se especializó después en estudios psicológicos también. Sí, soy psicólogo. Y después he trabajado en el Centro de Antropología Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Hay un aspecto en el que también ha desarrollado su investigación y también sus clases, es en la psicología del arte y de la expresión. Sí, fui profesor de arte y expresión y psicología del arte en la Universidad Católica de Chile durante años, en el Instituto de Estética. Y el punto de entrar en la biodanza, ¿fue una cosa progresiva o fue una intuición o fue...? Fue progresivo, porque cuando trabajaba en antropología médica tenía que ir también a hacer observaciones de campo
en el hospital psiquiátrico. Y fue ahí donde descubrí que de todas las técnicas que yo conocía, hacerlos danzar producía cambios extraordinarios. O sea que entonces la primera aplicación, digamos, fue con las personas, enfermos, con los enfermos. Y se fueron incorporando las enfermeras, los médicos, los estudiantes de medicina, y después las personas normales se hicieron grupos para personas llamadas normales. Sí. Y es una aplicación entonces distinta, ¿o no? O básicamente es lo mismo. La aplicación a las personas, digamos, sanas y las personas. La biodanza tiene un modelo teórico operatorio que permite trabajar con esquemas en distintos cuadros clínicos, para los enfermos mentales, para los ancianos, para los niños, para los enfermos de Parkinson, en fin, para los niños con síndrome de Down. Entonces, esas imágenes que estamos viendo sería el desarrollo de una experiencia de biodanza. Sí, esta es claro. Son miles de personas las que están haciendo biodanza en todo el mundo. Tenemos no solo en Europa, en toda América, en Canadá, en África del Sur, en Japón. Se ha expandido por todo el mundo porque se le está dando a las personas lo que necesitan, que es amor, aprender a amar y ser amado, creatividad. Bueno, se lo pasan bien además, por lo que vemos en las imágenes. Pero claro, tiene que ser el goce de vivir, el goce de vivir. Estamos en una civilización depresiva, ¿no? Sí, es una enfermedad de moda, vamos, sí, más extendida. Sí. Entonces nosotros proponemos el goce de vivir. Entonces, un concepto, si me permite, un concepto clave que yo creo que debemos explicar a nuestros espectadores para ir profundizando sería el inconsciente vital. Ah, sí. Bueno, en realidad el inconsciente no tiene solamente esos dos estratos que conocidos. Sí, por lo de Freud. El de Freud, que era el inconsciente personal, el de Jung, que era el consciente colectivo, sino que yo propuse el inconsciente vital, que es el psiquismo del organismo y que no funciona bajo nuestra voluntad, sino que... Pero que sería más profundo. Es lo más profundo que existe. Y nuestras células tienen un psiquismo coherente, no es caótico. Tienen memoria, tienen reconocimiento del enemigo, tienen sistemas de defensa. Y eso sería entonces como una conciencia que nos viene del cosmos. Del cosmos, excelente. Sí. Eso es. El inconsciente vital es el inconsciente cósmico, y en la medida en que una persona está integrada al cosmos, le funciona mejor la parte automática, ¿no? Pero eso sin necesidad de que lo controle, entonces la parte... Sin control. Sí, porque el corazón late millones de veces en la vida de un hombre y no tiene que estar preocupado de que late. Ya. Pero entonces alguien podría decir, bueno, pues eso es muy sencillo, pero de todos modos hay que liberarse de, digamos, de los prejuicios conscientes que tenemos, intelectuales o así. No, los prejuicios, sí. Los que han ido creando la sociedad. Sí, pero la inteligencia no. Ya. La inteligencia tiene que existir, incluso en la educación clásica se estimula mucho la parte racional, pero la afectividad no se estimula. Entonces, pero nosotros no descartamos la parte racional, pero siempre que la parte racional esté al servicio de la felicidad humana, de la conservación de la vida. Sí, el desastre ecológico que hay es porque no se usa la mente para la vida, sino que se usa para ganar dinero. Ya ha aludido usted a, digamos, ha dicho la enseñanza biocéntrica,
Pero, bueno, quizá podríamos el concepto biocéntrico no solamente a la enseñanza, es decir, a la vivencia también, al desarrollo de la persona, ¿no? Sí. La biodanza se basa en el principio biocéntrico, que es poner la vida al centro, como un valor máximo. Sí, sí. Y debe servir el principio biocéntrico a todas las ciencias humanas, a la psicología, a la economía, sí, sí, sí. a la política. O sea, con ese nombre que ahora se utiliza mucho sería como un nuevo paradigma, ¿no? Es un nuevo paradigma. ¿No? Que se utiliza ahora así como un concepto diferente y así, ¿no? Efectivamente. Pero entonces eso nos llevaría a un sistema, no sé, a un sistema viviente, total. Nos llevaría a ser felices en la vida, a aprender a vivir, porque no sabemos vivir. Sí. Creemos que sabemos vivir, pero no sabemos vivir. Sí, sí. Y a una, no sé si, bueno, tenía aquí la palabra refundación, pero a una valoración de los valores, por insistir, ¿no? O una revaloración, ¿no? Sí. Una reconsideración. Sí, pero el valor máximo es la protección de la vida. Que no muera un niño cada 8 segundos de hambre en el mundo. Es decir, hay que usar la inteligencia para eso. Pero veo también que está insistiendo bastante en aspectos que podríamos decir de conciencia social, Sí. ¿no? Del colectivo, de las otras personas. La ¿no? biodanza no es solo para la clase media y media alta, es también para la clase desprotegida. Tenemos grupos en muchas instituciones en que se hace biodanza. Pero por ir a aspectos de alguna manera prácticos, es decir, los objetivos y sobre todo la manera de desarrollar, la manera de conectarse con, la manera de ir aprendiendo, de ir evolucionando. ¿Cómo? Bueno, la manera es la clase biodanza. La clase biodanza, entonces, tiene 5 conjuntos de potenciales que hay que desarrollar. La vitalidad, el erotismo, la creatividad, la afectividad y la trascendencia. Y existen ejercicios específicos para cada conjunto, ¿no? Entonces, y cada persona tiene estos potenciales. Bueno, ahí le vemos, por ejemplo, en esas imágenes, rodeado del grupo, ¿no? Sí. Casi como un actor teatral. Sí. Primero se da un ejemplo de movimiento, claro, en esa manera. pero la persona tiene su propio movimiento, es espontáneo, pero se da la pauta. Claro, inicialmente. Sí. De alguna manera. Y entonces eso se va también progresivamente aprendiendo o adoptándola, ¿no? Sí, es un aprendizaje progresivo porque las personas al comienzo están muy observando y razonando en vez de entregarse afectivamente a la música y a la comunión con los otros. Cada uno de los 5 bloques que usted decía van todos a la vez. Hay que desarrollar progresivamente unos y de uno se pasa a otro. ¿Cómo? En cada clase se hacen ejercicios de los 5 conjuntos de potencial. Sí, sí. Podemos decir a las personas que lo desconozcan, ¿es complicado? ¿No es complicado? Bueno, en realidad para enseñar biodanza, los profesores se forman durante 3 años, ¿no? Y se va progresivamente, de modo que las personas no sienten complicación, ¿no? Muy progresivamente, y se van perdiendo los miedos. Bueno, eso los profesores y las personas que no aspiran a ser profesores, sino simplemente, pues, digamos, a incorporar en su vida la biodanza, también debe ser ese aspecto progresivo. Sí. Todos tienen que ser progresivos. Y supongo que después de, digamos, de los ejercicios de la clase, entre comillas, pues sería después ir llevándolo a la vida cotidiana. Eso es. Y entonces se producen cosas sorprendentes. Personas que están mal con sus padres, por ejemplo, empiezan a conectarse con ellos, los reciben con abrazos, los miran a los ojos, los quieren de verdad con el tiempo. O
el trato que tienen los padres con los hijos, ¿no? Que es, los que hacen biodanza tienen un trato de profundo respeto y ternura para los niños, mientras que otros, en algunas familias, los castigan severamente. Entonces, uno de los aspectos de mejora más evidente es en la relación con nosotros. Sí, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en fin, con todo el mundo. Y, digamos, los beneficios personales, digamos, de estabilidad o de... Bueno, ahí esa es una pregunta bien incisiva, sí, porque se piensa que un matrimonio entra en peligro relacionándose con otras personas y que pueden enamorarse, ¿no? Pero no es así. O sea, los que tienen que enamorarse se enamoran y se casan, pero los que están desarrollando su afectividad, aman el hogar y aman a su mujer, perfeccionan el matrimonio y la familia. Entonces, ahí hay un riesgo. Es el todo o nada, ¿no? Hay un aspecto que hemos dejado, por lo menos en mi intención, sin llegar hasta el final. Hemos comentado antes la aplicación a personas que están enfermas o que tienen determinados. En ellos también el proceso de, digamos, de ejercicios son diferentes. Son diferentes. Claro. Por ejemplo, en los enfermos mentales no se hace regresión, ejercicios de regresión. Se hacen ejercicios de regresión en el sentido de la memoria. Con trance, no se hace trance. Se hacen ejercicios de vitalidad y de afecto. Me gustaría también insistir, ya que ha sacado usted lo del trance, y eso cómo se llega por métodos también. Bueno, y la hipnosis no. No usamos la hipnosis, sino que usamos el trance de suspensión, en que es un trance sin estrés, un trance progresivo, en que finalmente la persona se abandona y hace una regresión a estados perinatales, ¿no? Y después también progresivamente recupera su identidad. Y al recuperar su identidad han habido cambios metabólicos y mentales. Personas que están con mutismo en el hospital empiezan a conversar, ¿no? Personas que no veían a su mujer en la profundidad, la ven como por primera vez. Entonces, el trance es muy importante en las personas normales, pero no se hace con los enfermos mentales. Estaba mirando de reojo el reloj y se nos está yendo el tiempo, pero debemos decir algo de la poesía, porque usted escribe mucha poesía. Tengo aquí varios libros: Proyecto Minotauro y otros, Los pasos de Afrodita, Lo imposible puede suceder, Baladas de Ángel caído, Alfabeto de la vida, ¿no? Sí. Una serie de libros. Para mí la poesía es un modo de entrar en expansión de conciencia y en éxtasis y en ebriedad, y también me ayuda a aumentar mi percepción de cosas esenciales, ¿no? Para mí llegar a lo fundamental, entonces. Llegar a lo fundamental. A lo fundamental. La poesía no son simplemente palabras bonitas y metáforas simbólicas en que a veces se oculta el poeta. Va más allá. Que va más allá. Sí, va mucho más allá, y ya un árbol no es solamente un tronco con ramas y hojas, sino que es una energía ascendente, es una danza con la brisa, es un colorido. Entonces, la percepción aumenta porque la poesía educa
la sensibilidad y la percepción. Y aunque estemos fuera de tiempo, algo de la pintura, porque también pinta. Sí, la pintura también es otro ámbito del arte. La poesía está más cerca de la música, la pintura más cerca de la escultura, ¿no? Unos son del tiempo y otros son del espacio. Bueno, yo pinto la experiencia que estoy viviendo. Por ejemplo, en tiempos de la dictadura en Chile, pinté la violencia. Es decir, hice muchos cuadros de protesta, de mostrar como un espejo lo que somos. Sí. Ahora, cuando tengo un gran afecto, he escrito poemas de amor. Desde el punto de vista de la investigación científica, pinto muchos minotauros, ¿no? Relacionándose con mujeres, ¿no? En fin, no hago pintura abstracta. Ya. Sí. El tiempo sí que se nos ha ido. Estoy encantado. Para mí, Rolando Toro, ha sido un placer hablar con usted. Y para mí también. Usted es un gran entrevistador. Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.